Ya que este es el primer vídeo del año, me encantaría desearos desde aquí, de todo corazón, que tengáis un feliz año 2020, que venga ya, pues bien, cargadito de amor, de salud, de emociones, de experiencias, para que al final, cuando nos volvamos a ver de aquí a un año, todo el mundo diga, jolín, vaya pedazo de año que hemos tenido, que empezamos nueva década, y cuando he dicho nueva década he pensado, es la cuarta década en la que vivo y me acaba de dar así un poco como boom de realidad. Voy a empezar la cuarta década. Me siento mayor. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bueno, bienvenidos al primer vídeo del año. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer este jueves? Pues ya lo habéis leído en el título, entonces no es ninguna sorpresa. Hoy toca reseña comparativa. ¿Y qué es lo que vamos a comparar? ¿En qué me voy a meter hoy? Bueno, antes de nada deciros... me gusta esto de hacer reseñas comparativas, creo que son bastante útiles. Por los comentarios que me dejáis parece que también os gusta bastante, aunque me dejáis dos tipos de comentarios. El primero es el tipo de comentario de pues estaba entre los dos, pero yo creo que me va a gustar más este. Ok, genial, perfecto, me alegro, te he ayudado. Y está el otro tipo de comentarios que es, ahora quiero los dos, o los tres. Y cuando me decís eso me siento culpable de ansia viva. Pero así, o sea, yo lo siento. Yo intento que con este tipo de reseñas no solo conozcáis los perfumes por separado, sino que también, si os preguntáis, porque al final siempre, cuando hay flankers o cuando hay tal, al final siempre te entra la duda de, bueno, quizás este sea mejor o quizás tal, no sé, todo este rollo. O sea, yo hago los vídeos en función de cómo les veo yo de útiles, o sea, de las dudas que a mí me surgen cuando voy a por un perfume, pues son esas mismas dudas las que intento responder cuando hago vídeos. No sé si esto tiene algún tipo de sentido lo que acabo de decir, pero es así. ¿Y qué toca hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de la casa italiana Dolce & Gabbana porque ha sacado el perfume más cachondo del año pasado, 2019. Porque a mí no se me ocurre cómo puede sacar en 2018 un perfume que se llame The Only One y en 2019 sacar un perfume, a ver dónde está, que se llame The Only One. No lo entiendo, más que nada porque esto ya viene como una especie de flanker de The One. Entonces, ¿cuántos únicos? Esto, no sé, esto parece alguien poco comprometido, porque cada día con uno, así no vamos bien. Pero bueno, ¿qué os parece si empezamos a hablar de los perfumillos y vamos a ir desentrañando qué esconden en su interior? Vamos a empezar a hablar del primero que se lanzó con el de 2018, que es el Dolce & Gabbana The Only One a secas, este de aquí. Ok, antes de que continuar, los dos van a ser en concentración Eau de Parfum, los dos pertenecen a la misma familia olfativa, que va a ser la Oriental Vainilla, y los dos tienen un perfumista desconocido. No lo he encontrado por ninguna parte, así que si alguien lo sabe, por favor, dejadme en los comentarios, porque me fastidia mucho cuando me pongo a buscar cosas y no encuentro respuestas. Yo soy curiosa, creo que ya os lo he mencionado en alguno de los vídeos, me gusta curiosear, igual, yo qué sé, me pregunto por, yo qué sé, la Reserva Natural del Congo y me pongo a leer Reserva Natural del Congo, igual estoy ahí 2 horas en Google, para arriba, para abajo, leyendo tal y cual. Soy así, no me juzguéis, soy así. Así que no encontrar al perfumista me pone triste. ¿Quién es el papá de este? Le han abandonado, es que es como un perfume huérfano. Pero bueno, dejo ese tema, vamos a hablar de lo que es el perfume en sí. Bueno, pues aquí lo que vamos a encontrar va a ser una salida de bergamota y violeta. Unas notas de corazón donde vamos a tener la parte más característica del perfume, que va a ser el café y el iris. Y por último, en el secado vamos a tener caramelo, patchouli y vainilla. Con esto, ¿qué os esperáis? Me gustaría saber qué os esperáis, me encantaría que me lo dijerais ahora mismo. Os vuelvo a repetir, es un Eau de Parfum. Sin embargo, en cuanto a rendimiento, la verdad que deja un poquito que desear. La estela, en un primer momento, es moderada tirando intensa, o sea, es un perfume que te lo pones y tiene como mucha presencia, pero enseguida es que en cuestión de 1 hora decae muchísimo la estela y acaba siendo una estela súper suave, con una duración de unas 6 horas. En ese sentido, a mí el rendimiento de este perfume me deja mucho que desear. Mucho. Es que Dolce & Gabbana lo sabe hacer mejor. Pero bueno, ¿a qué se me parece? Pues sí, si os estáis preguntando por el café, este perfume sería el Black Opium de Dolce & Gabbana.
la verdad que se parece bastante ese combo de café que tiene, y las notas más destacadas para mí son precisamente esas: el café, la violeta en el inicio y por último ese caramelo que le da un toque al café bastante más dulce, pero que ya os digo, como la estela es mucho más bajita, es muy llevable, es una estela... Es que si de 6 horas que dura, pues igual la primera y la segunda es una estela moderada y después es una estela bastante bajita, entonces no llega a ser tan cargante, no llega a ser tan pesado, aunque bueno, ya os conté que Black Opium conmigo tampoco es que sea un monstruo. Pero bueno, eso es lo que nos ofrece la primera versión de The Only One. Vamos a lo que nos ofrece la segunda, que es The Only One 2, que es esta de aquí, que fue la que fue lanzada en 2019. Realmente fue lanzada este año, porque estoy grabando esto el día de Nochevieja. Así que yo todavía estoy en el pasado, en el año pasado. Esto de grabar vídeos hay veces que te haces un jaleo de fechas, pero bueno, vamos con este. Salida. Aquí ya la salida cambia un montón. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener frutos rojos, vamos a tener pera y vamos a tener fresia. Nada que ver a esa parte tan aireada de bergamota y violeta del inicial. Entonces, después en el corazón recuperamos un poco esa esencia, volvemos a tener el café, pero esta vez va acompañado de violeta y de rosa roja. Aquí ya es como que tenemos el mismo molde, pero le estamos dando un poco más de forma. Y sin embargo, ya en el fondo del todo encontramos abatonca y pachuli. Os he dicho que es Nochevieja y espero que no suenen muchos petardos, pero bueno. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo me rinde? Vamos a ello. Estela. La estela de este es moderada, pero es constante. Desde el inicio es una estela moderada que prácticamente se mantiene en el tiempo, y este dura un poquito más. Este sí que me hace las 7 horas bastante más presentes que el otro. Y lo de la estela, pues oye, es un punto a favor porque no evoluciona. O sea, estos días cuando estaba jugando con ellos mano a mano, yo me ponía en un lado el 1 y el 2, los voy a llamar, ¿vale? Yo me ponía el 1 y el 1 de primeras es al por el que me voy, porque es mucho más potente, es mucho más intenso, la salida es mucho más rica, es como más cremoso luego al final, por ese toque así del caramelo, la vainilla, no sé, me gusta mucho más. Sin embargo, con el paso de las horas, al final me voy decantando por el 2, por el rojo, por la sencilla razón de que aguanta mucho mejor y no cambia tanto con el paso del tiempo. No cambia, me refiero en lo que viene siendo de estela, ¿vale? En el aroma sí que cambia. Este se nota mucho los frutos rojos, yo no soy nada fan de los frutos rojos y en este he de decir que me gustan. Surprise. La verdad, yo no esperaba que este perfume me fuera a gustar con las notas que tenía. Lo de los frutos rojos muchas veces suelen ser tan dulces y tan sintéticos que me dan como de entera, ¿vale? El típico dolor de muelas de un aroma muy dulce, pues eso me suele pasar con la mayoría de perfumes que los llevan. Pues en este no es así. Sin embargo, ya os digo que por aroma me quedo con el primero. Es un aroma mucho más dulce, es un aroma mucho más tierno, pero le falta fijación. Creo que Dolce & Gabbana sabe hacerlo bastante mejor. Y bueno, respecto a parecidos, pues si el uno se me da las vibras, ¿no?, del Black Opium, este me recuerda al de Salvatore Ferragamo, Signorina Misteriosa, creo que es, el negro. Sí, creo que es el negro. Ese aire así de los frutos rojos que tiene, así un poquito dulces, tal, pues me recuerda a ese. Entonces, de estos dos, ¿con cuál me quedo? Si tuviera que elegir solo uno, me quedaría con el primero. Pero volvemos a lo mismo. Si lo que queremos es algún monstruo, estos, ninguno de los dos me valdría. Respecto a la nota de café, que es una nota que muchas veces buscamos mucho en la perfumería y que casi siempre se nos queda o nos quedamos, mejor dicho, con ganas de más. Pues bien, a mí estos perfumes The Only One prometía. Me acuerdo la primera vez que lo puse, además me fui de casa, me fui de compras ese día. Sí, me fui de compras. Y yo me lo puse y yo iba súper feliz de la vida diciendo, madre mía, qué rico huele. Porque ya os digo, es que ese café inicial con el toque de iris, el iris es cremosito, un iris bien cremosito, pero acaramelado, era una maravilla. Pero al final llegué decepcionada porque cuando volví ya prácticamente no lo sentía. Entonces fue como, me prometió mucho, pero no. Me gusta más que Black Opium por el sencillo motivo de que es más cremosito. Yo siempre estoy buscando un café más tipo cappuccino, un café así, pues eso, un gourmand apetitoso. Y la nota de café, por lo general, la nota que encontramos en los perfumes es la nota de café
natural, café tostadito, café el típico granito de café, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es lo que estáis buscando, probad mejor el 1, la versión inicial. El 2 no os va a gustar tanto porque el café al final llega a estar bastante más apagado, bastante más balanceado, ¿no? Con esas notas de frutos rojos. Incluso la batonca del final también es bastante protagonista. Entonces, si lo que buscáis es eso, creo que ninguno de los dos os va a llenar plenamente, os va a satisfacer ese hambrecillo gourmand cafetero. Si con esto os he podido ayudar, yo me doy por satisfecha. Pero bueno, como ya sabéis, cuando hago este tipo de reseñas siempre os dejo después un esquemita, pues para que podáis comprar un poquito pues las notas que tiene, tal, no sé qué, que lo veáis un poco más visual. Así que aquí lo tenéis. Y con esto terminamos el vídeo. Insisto, si tuviera que dar un premio al rendimiento, se lo daría a la versión The Only One 2, este de aquí, mientras que si lo que busco es el aroma, pues se lo daría a The Only One 1. Igualmente, ninguno de los dos es como un súper amor para mí, no lo son, a los dos les veo carencias. ¿Merecen la pena? ¿No merecen la pena? Pues bueno, luego también está la cuestión del precio. Tampoco son perfumes baratos. De hecho, en España Dolce & Gabbana ha subido muchísimo los precios estos últimos años. Y cuando digo muchísimo, hablo de que se ha subido unos 10-20 euros. Lo cual yo alucino pepinillos. Porque son los mismos perfumes de siempre. O sea, por ejemplo, Light Blue y todos estos llevan tropecientos mil años en el mercado. ¿Y por qué ahora suben? No sé. Valoradlo. Yo para perfumes de café estos se me quedan un poco asinas. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Contadme cuáles son vuestros perfumes de café favoritos y por favor, si sabéis de uno que huele así a capuchino cremoso, me lo tenéis que contar. No os lo guardéis, contádmelo porque seguramente me guste. Así que bueno, locuelas, hasta aquí el vídeo de hoy. Os veo el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!